Mi suegro me hizo arrestar en mi boda. El pobretón solo quiere nuestro dinero. No sabía que yo era el inversor oculto que salvó su empresa de la quiebra. Volví como su jefe, lo despedí frente a su hija. Ella eligió irse con el pobre. Estaba parado frente al altar sudando como si el traje me estuviera cocinando por dentro. 60 personas mirándome. Mi madre en primera fila, con ese vestido que le compré para la ocasión y los ojos brillando de orgullo. Viajó 12 horas en autobús desde el campo solo para verme, casarme bien, como ella decía. 3 años. 3 putos años trabajando como bestia para demostrarle a esta familia que yo merecía estar ahí. Y ahí estaba, parado frente al altar, a punto de lograrlo. Mi prometida empezó a caminar del brazo de su padre y todo el mundo se puso de pie. Radiante en ese vestido blanco. Yo no podía dejar de mirarla. Antes de la ceremonia, su mejor amiga María me había abrazado largo. Demasiado largo. Que seas muy feliz. Me dijo con una sonrisa que no terminé de entender. Me acomodó la solapa del saco con las 2 manos y se fue. No le di importancia. El sacerdote abrió el libro. Si alguien tiene motivo para oponerse a esta unión. Mi suegro soltó el brazo de su hija antes de que terminara la frase. Yo me opongo. 60 cabezas giraron como si alguien hubiera disparado un arma. Mi madre se quedó petrificada. Mi prometida lo miró horrorizada. Papá, ¿qué estás diciendo? Él la ignoró completamente. Caminó hacia mí con esa calma que te hiela la sangre y metió la mano en el bolsillo de mi saco. Yo me quedé paralizado mientras sacaba un reloj que jamás había visto en mi vida. Patek Philippe. Oro brillando bajo las luces de la iglesia. Este reloj desapareció de mi escritorio hace 2 semanas. $70,000. Lo levantó para que todos lo vieran. La sangre pobre siempre sale a flote. Flashes de celulares explotaron por todos lados. Mi madre se llevó las manos a la boca. Las puertas de la iglesia se abrieron de golpe y 2 policías entraron caminando directo hacia mí. Estaban esperando afuera. Cada segundo de esto fue planeado. Mi prometida corrió hacia mí gritando que era mentira, que su padre estaba mintiendo. Él la detuvo del brazo. Duro. Si te vas con él, estás muerta para mí. Ella lo miró con un odio que nunca le había visto. Entonces estoy muerta. El metal frío de las esposas en mis muñecas frente a mi madre, frente a 60 invitados grabando con sus celulares. Me arrastraron hacia la patrulla y ella caminó conmigo. A medio camino se detuvo. Se llevó la mano al vientre. Me duele. El vestido blanco floreciendo en rojo mientras caía al pavimento. La mancha se expandía demasiado rápido. Intenté sostenerla con las manos esposadas pero no pude. Mi suegro corrió gritando, mi hija. Pero cuando intenté acercarme me empujó. Tú le hiciste esto. Oficiales, llévenlo ya. Mientras me metían a la patrulla. Se inclinó a mi oído. Si pierde al bebé, es por tu culpa. Recuérdalo cada noche en tu celda. Miré por la ventana trasera. La mancha de sangre en el pavimento. Mi madre llorando. Y él, parado en medio de la calle con las manos en los bolsillos. Sonriendo. Esa mañana, mientras me arreglaba la corbata, mi madre me había dicho. Mijo, hay 2 tipos de personas en este mundo. Los que se dejan pisotear y los que se levantan. No la escuché. Pero mientras veía esa sonrisa alejándose por la ventana trasera de una patrulla. Algo cambió. Algo se endureció dentro de mí como cemento frío. Ya vería quién era el pobretón. 12 horas en una celda que apestaba a orines y desesperación. Perdí la noción del tiempo. Cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo, el vestido blanco floreciendo en rojo. Su mano extendida hacia mí mientras las puertas de la ambulancia se cerraban. Un preso viejo me miraba desde la esquina. Primera vez, ¿verdad? Dijo. Tienes cara de que el mundo te acaba de escupir encima. No respondí. No tenía fuerzas ni para eso. Solo pensaba una cosa, una y otra vez, ¿estará viva? A la mañana siguiente la reja se abrió con un golpe seco. Puede irse. Me quedé sentado un segundo, esperando que dijera algo más. No lo hizo. Caminé afuera como si todavía pudiera despertarme en la celda. Mi prima estaba ahí, con el celular en la mano, temblando de rabia y alivio al mismo tiempo. Encontré el recibo del reloj cuando fui a buscar tus cosas. Dijo sin saludar. Lo publiqué en Instagram. Me mostró la pantalla. El recibo. Patek Philippe. Número de serie idéntico al reloj que sacaron de mi bolsillo. Comprado hace un mes. Por mi suegro. Él mismo lo compró, lo tuvo en su escritorio unas semanas, y después reportó el robo. Su amigo el comisario mandó a los oficiales sin investigar. 30,000 compartidos en horas. El caso se cayó esta mañana. Añadió.
Te soltaron por eso. Asentí, pero no sentí alivio. Algo seguía apretándome el pecho. Desde que el suegro me echó de su empresa llevaba 1 año trabajando como consultor independiente. Nada fijo. Facturas irregulares. Lo justo para sobrevivir. Entonces me miró distinto. Ella está en el hospital, dijo. Memorial privado. Preeclampsia severa. 7 meses de embarazo. Corrí al hospital sin pensarlo. El aire me ardía en los pulmones cuando llegué a recepción. Vengo a ver a mi prometida. La recepcionista escribió mi nombre. Miró la pantalla y frunció el ceño. Dudó antes de hablar. Su nombre está en la lista de personas restringidas. Su padre presentó una solicitud de orden de restricción de emergencia. Acusación de abuso psicológico. Sentí que el piso se me iba. Intenté explicarle que estaba embarazada, que yo era el padre. Le pedí que llamara a un médico, a alguien. No me miraba a los ojos. 2 guardias ya estaban detrás de mí. Me tomaron de los brazos y me sacaron a la fuerza. Afuera me quedé quieto, sin saber a dónde ir. Respiré hondo y levanté la vista casi sin pensar. 3er piso. Detrás de las cortinas vi sombras moviéndose. Ella estaba ahí. Y yo no podía llegar. Caminé sin rumbo durante horas. El hospital quedó atrás, pero la sensación de haber chocado contra una pared no se iba. Y mientras caminaba, algo empezó a acomodarse en mi cabeza. Pieza por pieza. Recordé la empresa de mi suegro al borde de la quiebra, 2 años atrás. No solo le presté dinero. Me metí ahí adentro. Trabajé como si fuera mía. 2 años sin sueldo justo, porque, ya te pagaré cuando se estabilice. Reorganicé todo. Encontré las fugas. Salvé el negocio con mis propias manos. Cuando por fin se estabilizó, me echó. Ya no te necesitamos. Así. Pero el dinero era peor. Mucho peor. Mi abuelo trabajó 30 años en el campo. Murió sin un peso, pero me dejó su terreno. Lo vendí por $520,000 para dárselos a este hombre. 500,000 en préstamo. Mi abogada me lo explicó claramente ese día. Era una inversión convertible. Si no pagaba en 90 días, yo me convertía en socio mayoritario. 51% de la empresa. Sonaba justo. Él salvaba su negocio. Yo protegía el legado de mi abuelo. Éramos familia. Me senté en una banca y revisé mis movimientos bancarios desde el teléfono. Último pago. Hacía 87 días. 87. Me quedaban 3 días. 3 días para que la cláusula se activara automáticamente y yo me quedara con el control de su empresa. Y entonces todo encajó. La boda saboteada. El reloj plantado. Los policías esperando afuera. No era odio de clase. No era proteger a su hija. Era dinero. Siempre fue dinero. Esa noche sonó mi teléfono. Número del suegro. Contesté sin decir nada. ¿Quería saber cómo está? Su voz era hielo puro. Preeclampsia severa. Presión 180/120. Eso es zona de derrame cerebral. Me apoyé contra una pared para no caerme. El hospital la estabilizó con lo básico. Continuó. No se va a morir hoy. Hizo una pausa. Sabía exactamente cuándo callarse. Pero necesita un perinatólogo especializado. Medicamentos importados. Monitoreo fetal 24/7. Sin eso, las probabilidades del bebé bajan a menos del 40%. Con el especialista, 95. Tragué saliva. Entonces págalo. Dije. Es tu hija. Se rió por lo bajo. Claro que puedo pagarlo. Tengo al mejor perinatólogo del país a una llamada de distancia. Volvió a callarse. Pero tengo una condición. Mañana vienes al notario. Firmas la cancelación del préstamo de 500,000. Y firmas un documento donde renuncias a ver a mi hija. Yo pago todo. Ella vive. Tú desapareces. Sentí náuseas. Estás usando la vida de tu hija para extorsionarme. Estoy protegiendo a mi familia de un oportunista. Su voz se endureció aún más. Y si no te gusta, puedo pedir que la trasladen al Hospital General. La unidad de cuidados intensivos neonatal de ahí tiene otra tasa de supervivencia. 48 horas. La línea quedó muda. Me quedé mirando el teléfono unos segundos después de que colgó. Si firmaba, perdía la cláusula. Perdía el control de la empresa. Pero era la vida de mi hijo. Llamé al banco. Préstamo de emergencia, rechazado. Sin comprobantes de ingreso. Prestamista privado, sin colateral. 2 contactos del trabajo. Leí lo del arresto. No quiero problemas. Nadie. Entonces recordé algo que debería haber olvidado. Cuando trabajé en la empresa de mi suegro me dieron acceso al correo corporativo.
Nunca me lo quitaron. Fui a la biblioteca pública. Me senté frente a una computadora vieja y entré al sistema. La contraseña había cambiado. Como era de esperarse. Segundo intento, nada. Tercero, el cumpleaños de mi prometida al revés, como usaba para todo. Último antes del bloqueo. Entré. Lo primero que vi fueron facturas de proveedores en China. Las reconocí de inmediato. Yo mismo las había auditado durante la reestructuración. Algunas no existían. Seguí el rastro del dinero. Hong Kong. Cuentas puente. Transferencias que no llevaban a ningún lado. 2.3 millones de dólares movidos en años. Me dolió el estómago. La crisis que yo había resuelto con mis $500,000 no fue un accidente. Mi dinero no salvó su empresa. Tapó su fraude. Seguí buscando. Otra carpeta. Transferencias mensuales. $5,000 a María Fernández Consultores S.A. Durante 2 años. $120,000. Abrí otro archivo. Escritura de un departamento por $180,000, pagado con fondos de la empresa como inversión en activos. El beneficiario era una sociedad que no pude abrir. Archivo encriptado. No sabía para quién era ese departamento ni quién estaba detrás de esa consultora fantasma. Pero algo no cuadraba. Y con ese hombre, cuando algo no cuadra, siempre es peor de lo que imaginas. Solo había una persona que podía actuar de inmediato. Mi suegra. Cuando la empresa estuvo en crisis. 18 meses atrás. Ella necesitaba una operación urgente. Él dijo que no había dinero. Yo saqué un préstamo personal de $40,000 y la pagué sin decirle a nadie. Solo ella lo sabía. Le envié un mensaje con todo lo que tenía. Las cifras médicas. El fraude. Las transferencias. El departamento. Esperé. Nada. No podía quedarme quieto. Afuera del hospital, una enfermera joven que salía de turno me reconoció. Dudó un segundo antes de hablar. Me dijo que mi prometida había despertado, que preguntaba por mí, y que su padre le había dicho que yo nunca vine, que la abandoné. Me dio 10 minutos. Cambio de turno. Habitación 347. Tercer piso. Subí con un uniforme de limpieza y barbijo. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que se iba a notar. Ella dormía. Pálida. Los monitores pitaban suave. Estaba viva. No podía tocarla. No podía despertarla. Dejé una carta bajo el vaso de agua de la mesa de noche y salí antes de que llegara seguridad. Esa misma noche fui a la casa del suegro. No tenía llave, no tenía plan. Trepé por la ventana trasera que daba al patio. Entré en silencio. La suegra estaba despierta. En la cama, con la pierna enyesada. Todavía tomaba calmantes fuertes por la cirugía. Cuando me vio, abrió la boca para gritar. Soy yo. Por favor. Le mostré todo. Los números médicos. El fraude. Las transferencias misteriosas. El departamento pagado con fondos de la empresa. Ella no habló durante varios minutos. Las lágrimas le corrían por la cara. 30 años. Susurró. 30 años mintiendo. Le expliqué la cláusula. Los 3 días que quedaban. Lo que perdía si firmaba. Cuando levantó la vista, algo había cambiado en su mirada. Mi cuenta personal. Dijo. La que heredé de mi padre. Él no tiene acceso. Llamó a su banco. Línea ejecutiva. Autorizó la transferencia. $30,000 al hospital para el perinatólogo esa misma noche. No me agradezcas. Añadió. Esto es por mi hija. Y por los $40,000 que pagaste cuando mi esposo dijo que no había dinero. Me miró con una dureza nueva. Ahora vete. Y no firmes nada. Vamos a destruirlo juntos. Salí por donde había entrado. Por primera vez en días, sentí que tenía ventaja. Tenía pruebas. Tenía una aliada. Mi prometida y mi hijo estaban a salvo. Lo que no sabía era que mi suegro tenía cámaras en toda la casa. Y que acababa de grabarme entrando por la ventana a las 2 de la mañana. Desperté en mi carro a las 10 de la mañana con el teléfono sonando. Era mi prima. La policía acaba de irse de tu departamento. Allanamiento y extorsión. Tienen un video tuyo entrando a una casa anoche. Están tramitando orden de arresto. No vayas a tu departamento. No necesitaba que me explicara más. El suegro seguro vio la transferencia, revisó las cámaras y ahí estaba yo entrando por la ventana a las 2 de la mañana. Le di todo lo que necesitaba para destruirme. Seguro se estaría riendo carcajadas en este momento. Ya ni siquiera pude volver por mis cosas. Cuando me acerqué a mi departamento alcancé a ver las patrullas por la esquina. Di la vuelta y caminé rápido hacia el metro sin mirar atrás.
Necesitaba saber qué tan jodido estaba. Llamé a mi abogado desde un teléfono público. El video es claro, me dijo. Entraste a las 2 de la mañana. La transferencia salió de cuenta de una mujer impedida bajo medicación fuerte. Su esposo tiene certificado médico vigente. ¿Qué significa eso? Que en papel extorsionaste a una persona vulnerable. 3 a 5 años. Me senté en una banca del parque y traté de pensar con claridad. Pero los números no dejaban de girar en mi cabeza. Si me entregaba, no podía ejecutar la cláusula. Si no me entregaba, tenía que sobrevivir 2 días como prófugo y encontrar la forma de activarla antes de que me atraparan. El suegro había diseñado la trampa perfecta. Cualquier camino que yo tomara lo beneficiaba a él. Al día siguiente el periódico local publicó mi cara en portada. Yerno violento prófugo tras extorsionar a suegra enferma. La foto era la del arresto en la boda. El suegro daba una entrevista completa, padre preocupado. Familia destrozada, yerno peligroso. En 4 horas perdí 6 contratos de trabajo. Años de reputación convertidos en ceniza por un titular. Esa tarde sonó mi teléfono. Número privado. Su voz destilaba satisfacción. Te estoy dando una salida, pobretón. Entrégate. Firma la cancelación del préstamo. No vuelvas a ver a mi hija. Sales libre. ¿Y si no qué? Entonces púdrete en la cárcel. Total, ni siquiera pudiste pagar su medicina. Mi hija es mucha mujer para un fracasado como tú. Colgué sin responder. Me quedé mirando el teléfono. Su voz todavía resonando. Fracasado. Una parte de mí, una parte que me daba vergüenza, pensó que tal vez tenía razón. No podía quedarme ahí parado. Necesitaba escuchar otra voz. Esa noche llamé a mi madre. Le conté todo. Y lloré. Por primera vez desde que salí de esa celda. Lloré sin poder parar. Véngase mijo. Yo lo escondo. No, mamá. Si me voy, él gana. Me quedan 2 días. Silencio. La escuché respirar del otro lado. ¿Cuánto necesita? Nada, mamá. Ya no es por dinero. Tengo las cabras. Las gallinas. El terreno de su abuelo. Todo eso se puede empeñar. Mamá, no. Escúcheme bien. Su papá era bueno. Y por eso lo pisotearon toda la vida. Usted no. Usted es más fuerte. Y esta vez. No se va a dejar. Le dije que no vendiera nada. No me escuchó. Colgué y me quedé sentado en el carro. En silencio, con las palabras de mi madre dándome vueltas. Más fuerte. Mi padre murió sin pelear. Yo no iba a hacer lo mismo. Esa noche no tenía a dónde ir. Estacioné el carro a 2 cuadras del hospital y me quedé ahí, comiendo pan y tomando agua, esperando no sé qué. Cerca de las 11 vi salir al suegro. Pero en vez de doblar hacia su casa, agarró para la zona norte. Lo seguí sin pensarlo. Fue directo a un edificio de departamentos de lujo. Se estacionó, subió. Y una mujer lo recibió en la puerta. Desde mi carro solo alcancé a ver la silueta. Beso en los labios. La puerta se cerró. Le tomé fotos con el teléfono pero estaba demasiado lejos y demasiado oscuro. No pude ver quién era ella. Solo sabía que tenía amante. Pero no sabía que la respuesta ya la tenía frente a mis ojos. Al día siguiente, la enfermera me contó algo que me revolvió el estómago. María había visitado a mi prometida esa tarde. Su mejor amiga. La que la abrazó en la boda. Se sentó junto a su cama y le dijo con voz suave. Tu padre solo quiere protegerte. Ese hombre te va a destruir la vida. Y mi prometida, que llevaba días sola en esa cama, sin saber nada de mí, escuchando de su propio padre que yo la había abandonado, casi le creyó. Después de todo, María era la única persona que seguía visitándola. Cuando la enfermera me dijo eso, supe que no podía esperar más. Esa noche volví a entrar. 4 de la mañana. Uniforme de limpieza. Escaleras de servicio. 3er piso. Ella estaba despierta esperándome. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que me habías abandonado. Nunca. Tu padre te mintió, amor, y está tratando de alejarme de ti. Le mostré todo en mi teléfono. El fraude. Las transferencias a la consultora fantasma. La foto borrosa de la mujer en el departamento. Le conté que lo seguí, que tenía amante, pero que no sabía quién era. Ella se quedó callada un momento. Después me dijo algo que hizo que todo el aire se me saliera del cuerpo. María vino hoy. Me dijo que te dejara. María. Se me cortó la respiración. Los 5,000 mensuales a María Fernández Consultores. El departamento de 180,000. La mujer que besó al suegro en la puerta. Y entonces,
El abrazo. Ese abrazo largo antes de la boda. Sus manos acomodándome la solapa. Ahí fue donde me puso el reloj. La mejor amiga de mi prometida se acostaba con su padre. Y juntos me destruyeron en el altar. Pero necesitaba confirmarlo. Todavía no dije nada. Solo le pedí otra cosa. Que me ayudara desde adentro. Que le sacara información a su padre. Que fingiera estar de su lado. Le di un teléfono prepagado y salí antes de que llegara seguridad. Al día siguiente ella hizo su parte. Se tragó el asco y le preguntó a su padre con voz de niña asustada. Papá, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Con la empresa? No te preocupes, mi amor. Todo está bajo control. ¿Y si él aparece? No va a aparecer. Y si aparece, la policía lo estará esperando. Ella siguió empujando. Con cuidado. ¿Qué pasará con la empresa de mamá y tuya? Él la miró un segundo y se le escapó algo que no debió decir. Esa empresa ya no es nuestro problema. Se dio cuenta tarde. Trató de corregir. Nada, amor. Descansa. Pero ya estaba. Me mandó el mensaje esa noche. Dijo que la empresa ya no es su problema. Creo que va a vender. Fui directo a la biblioteca. Entré a los emails con lo que me quedaba de acceso. Busqué todo lo que pude. Venta, adquisición, liquidación. Encontré una carpeta oculta. Project Phoenix. Confidencial. Da firmado con Coldwell Capital Partners. Precio de venta, $8 millones. Fecha de cierre, viernes, 10 de la mañana. Si vendía antes de que la cláusula se activara, mi 51% no valía nada. Sería dueño de una empresa que ya no existía. Se quedaba con 8 millones limpios y desaparecía. Pero esa tarde me llegó una sorpresa. Llegó una transferencia. $4.800. De mi madre. Vendió las cabras y las gallinas en 3 días. Alquiló el terreno con don Ramiro por un adelanto. Todo lo que tenía en el mundo cabía en esa cifra. Me senté en el carro con ese dinero en la cuenta y lloré otra vez. Pero esta vez no era de impotencia. Era de rabia. Volví a los emails esa noche. Busqué en la papelera de correo. La gente borra cosas pero quedan ahí 30 días. Y encontré algo que me heló la sangre. Email borrado hacía una semana. Remitente, fernandez@gmail.com. Asunto. Mañana. El mensaje estaba parcialmente corrupto pero pude leer lo suficiente. Reloj llegue a su bolsillo durante. Y más abajo. Finalmente vamos a poder estar juntos sin escondernos. No necesitaba más. Pero no tenía tiempo para sentir. Tenía que actuar. Le mandé un mensaje a mi prometida. Tu padre va a vender todo. Viernes a las 10. 8 millones. Y después. Necesito sacar a tu madre. Tu padre la tiene encerrada. Sin teléfono. Cerraduras cambiadas. Tardó 10 minutos en responder. Saca a mi madre. Debajo de la maceta de rosas del patio hay una llave de emergencia. La escondió mi abuelo. Ella es la única que puede ayudarnos. Esa noche volví a la casa. El suegro no estaba. Ahora ya sabía dónde pasaba las noches. Encontré la llave debajo de la maceta, donde dijo. Entré por la puerta trasera. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iban a escucharme desde la calle. La suegra me miró desde la cama con los ojos hundidos. Pensé que me iba a dejar aquí para siempre. La saqué en su silla de ruedas. La llevé a un motel barato en las afueras. Pagué 3 noches en efectivo. Con el dinero de mi madre. Las cabras y las gallinas de mi madre estaban pagando la habitación donde íbamos a destruir a ese hombre. Le di un teléfono y le expliqué lo que necesitaba que hiciera. Pero ella ya estaba 3 pasos adelante. Llamó a su abogado privado esa misma noche. Y al síndico de bancarrota que conocía desde los tiempos de su padre. A la mañana siguiente ella hizo la llamada que detuvo todo. Llamó a Coldwell Capital Partners directamente. Soy accionista minoritaria de esa empresa. Mi esposo no tiene autorización legal para vender sin mi firma. Si cierran esta operación, los demando por 50 millones. Calpel canceló la venta. Cuando el suegro recibió la noticia, explotó. Mi novia lo grabó desde el hospital gritando por teléfono. ¿Cómo se atreve? Llamó a su esposa. No contestó. Llamó otra vez. Nada. Comprendió que había perdido esa batalla. Pero no se quedó quieto. Llegó a su casa. Encontró la habitación vacía, la silla de ruedas desaparecida, y llamó a la policía. Denunció secuestro. Esa tarde mi cara volvió a salir en las noticias. Prófugo secuestra a suegra. Recompensa, $10,000 por información. Ya no importaba. Cada hora que pasaba me acercaba más a la cláusula. Y él lo sabía.
Convocó una junta de emergencia para el viernes a las 10 de la mañana. Edificio Mercer, piso 12. Pero no era una junta real. Era una trampa. Llamó a la policía y les dijo exactamente lo que quería que escucharan. El prófugo va a aparecer ahí. Cuando entre, arréstenlo. Mi novia escuchó la conversación completa. La grabó. Me la mandó. Es una trampa. Policías en todas las entradas a las 9 de la mañana. Le respondí. Lo sé. Pero tengo que entrar. Es mi única oportunidad. Ella tardó un minuto en contestar. Después me mandó algo que me hizo cerrar los ojos y respirar hondo. El edificio tiene entrada de servicio. Montacargas de carga que va directo al piso 12. Callejón trasero, puerta gris sin letrero. Código 4, 7, 2, 3. Los 90 días se habían cumplido esa mañana. La cláusula ya era mía. Solo faltaba ejecutarla. Mandé la notificación notarial al suegro. Cláusula 7B activada. 90 días de incumplimiento confirmados. Conversión de deuda a 51% de acciones preferentes. Su abogado lo llamó. Es legal. Es vinculante. No puedes detenerla. Me llamó 5 minutos después. Te voy a destruir. Ya lo intentaste. Mañana. Cuando aparezcas. La policía te estará esperando. Nos vemos mañana. Colgué. La última llamada de esa noche fue de mi madre. Mijo, su prima me contó todo. ¿Es verdad que mañana va a enfrentar a ese hombre? Sí, mamá. Silencio. Recuerde lo que le dije. Hay 2 tipos de personas. Lo recuerdo, mamá. Usted ya se levantó. Mijo. Ahora acábelo. Viernes por la mañana. 9:48. Estaba parado en el callejón trasero del edificio Mercer con el corazón latiéndome en la garganta. Desde ahí alcanzaba a ver el reflejo de las patrullas en los vidrios de la entrada principal. 4. Esperándome. Este hombre realmente creyó que iba a entrar por la puerta de enfrente. Me acerqué a la puerta gris. Sin letrero. Teclado numérico. 4, 7, 2, 3. Clic. El montacargas olía a aceite y metal viejo. Cuando apreté el botón del piso 12 sentí el peso del USB en el bolsillo. 3 años de mi vida. Todo lo que tenía para defenderme cabía en un pedazo de plástico. Las puertas se abrieron y escuché su voz antes de verlo. Circunstancias familiares difíciles, pero la empresa sigue sólida bajo mi liderazgo. Empujé las puertas de la sala de juntas. Todos giraron al mismo tiempo. 5 inversionistas. Un abogado corporativo. Y él. Mi suegro con café en la mano y esa sonrisa de jefe exitoso que yo conocía tan bien. Cuando me vio, la sonrisa se le congeló. Vi cómo el café le temblaba. Perdón por llegar tarde. Tráfico. Intentó recuperarse rápido. Esa voz paternal que me daba ganas de vomitar. Señores. Mi yerno. Tiene algunos asuntos legales pendientes. Se volvió hacia mí. Hijo, ¿hablamos afuera? No soy tu hijo. Y esto es una junta de accionistas. Soy accionista. Uno de los inversionistas frunció el ceño. ¿Accionista? No es accionista de nada. Mi suegro soltó una risa corta. Es un empleado despedido. Con 2 órdenes de arresto. Saqué el documento notarizado de mi maletín y lo deslicé sobre la mesa hasta que quedó frente al abogado. Cláusula 7B. Contrato de inversión. $500,000. 90 días de incumplimiento de pago. Conversión automática a 51% de acciones preferentes. El abogado lo tomó. Lo leyó en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba línea por línea. Los sellos notariales están en orden. Esto es legítimo. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó un inversionista. Significa que por incumplimiento, la deuda se convierte en equity. Este hombre es dueño del 51% de la empresa. Nadie habló durante 3 segundos. Mi suegro se aflojó la corbata. El sudor le brillaba en la frente. Ese contrato fue bajo coacción. Se puso de pie de golpe. Este hombre secuestró a mi esposa. Tengo video de él entrando a mi casa. Los inversionistas me miraron con duda. Pero yo ya estaba listo. Saqué el USB y lo conecté al proyector. Hablemos de coacción. La pantalla se iluminó. Primer email. Asunto. Mañana. De María Fernández. Lo leí en voz alta para que no quedara ninguna duda. Todo listo. Yo me encargo de que el reloj llegue a su bolsillo durante la ceremonia. Tú solo actúas sorprendido. Después de esto, finalmente vamos a poder estar juntos sin escondernos. El murmullo fue instantáneo. Mi suegro abrió la boca pero no le di tiempo.
Email enviado el día antes de mi boda. María Fernández. La dama de honor. Mejor amiga de su hija desde los 6 años. Cambié la imagen antes de que pudiera reaccionar. Foto de él besándola en un restaurante. Siguiente, los dos entrando a un departamento de lujo, fecha visible en la esquina. Siguiente, escritura de propiedad. $180,000. Propietarios, él y María Fernández. Siguiente, capturas de transferencias bancarias, $5,000 mensuales durante 24 meses. $120,000 en 2 años. Fondos corporativos. Para su amante. Uno de los inversionistas se puso de pie lentamente. ¿Usaste fondos de la empresa para esto? Mis asuntos personales no son tema aquí. Golpeó la mesa con el puño. Desfalco corporativo sí es tema aquí. Le respondí sin levantar la voz. Cambié a la siguiente pantalla. Facturas de proveedores en China con nombres que no existían en ningún registro. Transferencias a Hong Kong. Cuentas puente que terminaban en nada. $2.3 millones transferidos a cuentas offshore durante años. Los proveedores no existen. Yo mismo lo verifiqué cuando él me pidió que reestructurara su empresa. La crisis que salvé con mis $500,000. La causó él. Mi dinero no salvó su empresa. Tapó su fraude. El abogado se puso de pie, pálido. Mi suegro estaba acorralado y lo sabía. Son falsificaciones. Es un hacker. Fabricó todo. Todo verificable. Números de cuenta. Fechas exactas. Sus firmas digitales. Lo miré directamente a los ojos. Y todavía falta lo peor. Última pantalla. 2 emails, uno al lado del otro. Primer email, para la administración del Hospital Memorial. No autoricen extensión de cobertura especializada para paciente en habitación 347. Mantengan protocolo estándar. No es urgente. Dejé que lo leyeran. Que cada palabra les entrara. Segundo email, para María Fernández. Enviado 20 minutos después. Unos días más con el tratamiento básico y el pobretón va a firmar lo que sea. El silencio fue tan denso que podías escuchar la respiración de cada persona en esa sala. Uno de los inversionistas miró hacia la ventana como si no pudiera sostenerle la mirada a nadie. Su hija tenía preeclampsia severa. La presión por las nubes. Los doctores dicen que si no baja, puede darle un derrame. Mi suegro estaba temblando. Le vi las manos agarrando el borde de la mesa como si fuera lo único que lo sostenía de pie. Pero todavía le quedaba una carta. Sacó su teléfono y reprodujo un audio. Una voz débil, arrastrada por medicación. Mi esposo nunca haría eso. Ven, dijo. Mi propia esposa. La que él secuestró. Ella confirma todo. Lo miré sin moverme. Y sonreí. Esa grabación tiene 2 días. ¿Quiere escuchar una de hace 10 minutos? Vi cómo la sangre le desaparecía de la cara. Las puertas de la sala se abrieron. Su esposa. En silla de ruedas. Empujada por una enfermera. Y en su regazo, una grabadora digital con la luz roja encendida. ¿Qué haces aquí? Su voz salió como un chillido. Escuché todo lo que dijiste aquí. Presionó play. Su propia voz llenó la sala. Mis asuntos personales no son tema aquí. Mi esposa va a confirmar todo porque siempre hace lo que le digo. Ella lo miró directamente. 30 años de silencio destilados en una sola frase. 30 años haciéndolo. Ya no más. Sacó un sobre amarillo arrugado de su bolso. Testamento de mi padre. El real. Antes de que lo alteraras después del funeral. Mi padre tenía el 70% de esta empresa. Él tenía 30. Cambió los números a 50 y 50 cuando mi padre murió. Robó mi herencia durante 20 años. El abogado leyó el documento. Levantó la vista. Esto es falsificación de testamento. Fraude documental. Mi suegro se agarró la cabeza con las 2 manos. Empezó a balancearse en la silla como si el mundo se le estuviera cayendo encima. Y entonces la laptop en la mesa de juntas se encendió. Conexión de video entrante. Mi prometida apareció en pantalla. Pálida como papel, cables conectados, pero con los ojos más duros que le había visto en la vida. Papá. Él levantó la cabeza. Algo en su expresión se rompió al verla así. Hija, mi amor. No. Leí tus mensajes con María. Cada uno. Vi el email al hospital. Que sufra unos días más. Escuché esta junta completa. Todo fue para protegerte de ese interesado. ¿Protegerme? Su voz se quebró pero no cedió. ¿Dejarme morir por tu orgullo era protegerme? El monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. Una enfermera entró corriendo al cuadro.
Ella me miró a través de la cámara. Después miró a su padre. Y lo que dijo lo dijo con una calma que cortaba más que cualquier grito. Estás muerto para mí. Y colgó. La sala quedó en silencio. Mi suegro se derrumbó sobre la mesa. Sollozó como un niño. Todo lo que había construido en 30 años se estaba desmoronando frente a 5 inversionistas que ya no lo miraban. Me puse de pie. Como accionista mayoritario, convoco voto inmediato. Destitución del director por fraude, desfalco y conducta criminal. ¿Quién vota a favor? 5 manos arriba. Una por una. El abogado también levantó la mano. Aprobado. Ya no eres director de nada. Por un segundo pensé que se había acabado. Que ya no le quedaba nada. Pero levantó la cabeza con la cara destruida y sonrió. Da igual. Ya vendí la empresa. Caldwell Capital. $8 millones. Renegocié en privado después de que tu madrecita canceló la primera vez. Transferencia programada para hoy después de esta junta. Se limpió las lágrimas. Esa sonrisa de mierda regresó a su cara. La misma que usaba cuando creía que tenía el control. Tu 51% no vale nada. Mientras tú jugabas al detective, yo cerré el trato. 8 millones limpios. Cuenta en Suiza. Me señaló. Tú te quedas con acciones de una empresa vendida. Los inversionistas se miraron confundidos. Uno preguntó, ¿ya cerraste la venta? Solo falta la transferencia. Por eso los convoqué. Para que vieran cómo este pobretón pierde todo otra vez. Se puso de pie. Caminó hacia mí. Se acercó tanto que olí su colonia cara. Y susurró lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Que de verdad creíste que podías ganarme. Un pobretón con delirios de grandeza. Se volvió hacia los inversionistas. Ustedes son testigos. Este hombre entró ilegalmente. Mostró documentos robados. Difamó mi nombre. Y todo para nada. Porque yo ya gané. Sentí como si me hubieran pateado el estómago. 3 años. El terreno de mi abuelo. Las cabras de mi madre. Dormir en mi carro comiendo pan. ¿Para nada? Los inversionistas empezaron a levantarse. Esto ya no tiene sentido. Mi suegro me guiñó el ojo. La sangre pobre siempre sale a flote, ¿verdad? Y entonces sonó su teléfono. Lo sacó del bolsillo sin dejar de mirarme. Como si quisiera que yo viera su cara de victoria mientras contestaba. Sí. Vi cómo su expresión cambiaba y se ponía pálido. ¿Cómo que transferencia rechazada? No. La cuenta estaba abierta. Verifiqué esta mañana. La voz del otro lado se escuchó en el silencio de la sala. Cuenta congelada hace 40 minutos. No pudimos depositar. Cancelamos la venta. El síndico ya aceptó otra oferta. Efectivo inmediato. Lo siento. Le colgaron. Se quedó mirando el teléfono. 2 segundos. 5. 10. Después giró lentamente hacia su esposa. Tú. Ella sacó una carpeta gruesa y la dejó caer sobre la mesa. Congelé tu cuenta suiza a las 8:47 de la mañana. Como cotitular tengo ese derecho. ¿Cotitular? Esa cuenta era mía. Cuenta matrimonial. Abierta cuando nos casamos. ¿No lo recuerdas? Se inclinó hacia adelante. Claro que no. Porque nunca me consultaste nada. Asumiste que era tuya. Como asumiste que yo era tuya. Abrió la carpeta. Y mientras tú negociabas con Caldwell, yo negociaba con el síndico de bancarrota. Compré la empresa ayer a las 11 de la noche. 6 millones. Efectivo. De mi cuenta personal. La herencia de mi padre que tú nunca supiste que existía. No. No puede ser. Tú verificaste la cuenta suiza a las 8 de la mañana. Todo parecía normal. Yo esperé a que te confiaras. Congelé a las 8:47. Lo miró sin pestañear. Aprendí a pensar como tú después de 30 años. Se volvió hacia mí. La empresa sigue existiendo. Yo tengo el 49%. Él tiene el 51%. Miró a su esposo. Es tu nuevo jefe. Su boca se abría y cerraba sin producir sonido. Cayó de rodillas. No puede ser. Yo gané. Yo tenía todo controlado. Creías. Siempre creíste que eras el más listo del cuarto. Las puertas se abrieron y entraron 4 policías. Señor, tiene que acompañarnos. Tiene denuncia por fraude empresarial, desfalco y falsificación de documentos. Él es el criminal. Me señaló con dedo tembloroso. Entró a mi casa. 2 veces. El capitán se volvió hacia mí. Señor, usted también tiene cargos pendientes. Allanamiento. Extendí las muñecas. Las esposas se sintieron frías.
pero no me importó. Porque vi la cara de mi suegro cuando finalmente entendió. Los dos íbamos presos. Pero solo uno había perdido todo. En el elevador, rodeados de policías, no lo miré. No hacía falta. Él no podía callarse ni esposado. Esto no se acaba aquí, pobretón, me dijo con la voz temblándole. Tengo contactos. Tengo abogados. Cuando salga te voy a destruir. Lo dejé terminar. Cuando se quedó sin aire, me acerqué lo suficiente para que solo él escuchara. No vas a salir. 10 años mínimo. Cuando salgas vas a tener 72. Viejo. Quebrado. Solo. Tu hija no te va a perdonar. Tu esposa va a firmar el divorcio antes de que llegues a la cárcel. Y tu empresa va a tener mi nombre en la puerta. No respondió. Por primera vez desde que lo conocí, no tenía nada que decir. Lo miré de reojo y le solté lo último. Porque el pobretón siempre fuiste tú. Las puertas del elevador se abrieron al lobby. Había reporteros tomando fotos. Vi a mi suegro cubrirse la cara. El gran empresario. Esposado y llorando. Yo caminé con la cabeza en alto. Había venido preparado para perderlo todo. Y había ganado. Han pasado 9 meses desde aquella junta. Mi caso se cayó rápido. Mi suegra declaró que ella me invitó a entrar, que sabía que iría y que nunca fue secuestro. Los cargos se cerraron en 2 semanas. Salí libre. Él no. Fraude, desfalco, falsificación de testamento. 10 años mínimo en prisión estatal. María fue citada como cómplice en el caso del reloj y el fraude. Desde la cárcel él le firmó un poder notarial para que vendiera el departamento y pagara a sus abogados. Ella lo vendió. Y desapareció con cada centavo. Ni un peso para los abogados. Ni una visita. Ni una carta. La mujer por la que destruyó a su familia lo abandonó en cuanto dejó de ser el viejo rabo verde. Recuperé mi dinero y algo más. Ser CEO del 51% de una empresa que si funciona resulta rentable. Pero lo primero que hice no fue celebrar. Manejé directo a mi pueblo natal. Mi madre se quedó mirándome cuando le puse los sobres en las manos. Las cabras. Las gallinas. Las devolví. Hasta don Ramiro devolvió el terreno cuando le pagué el doble del adelanto. Y algo más, le construí la casa de sus sueños, como siempre me contó. Con agua caliente, luz solar, una granja para que críe sus animalitos y todas las comodidades. Me abrazó con lágrimas en los ojos. Tu padre estaría orgulloso, me dijo. Y supe que, pasara lo que pasara después, ya había valido la pena. Nos casamos 3 meses más tarde. En el campo. En la casa de mi madre. Solo 20 personas. Las mismas que estuvieron cuando no tenía nada. Mi prima fue la madrina. Hoy es directora de operaciones de la empresa. Hay personas que se ganan su lugar cuando todo se derrumba. No cuando todo va bien. Ella usó vestido marfil. Yo el mismo traje del día del arresto. ¿Por qué ese traje? Me preguntó mi madre. Porque ese día perdí una familia falsa. Hoy gano una de verdad. No hubo celulares grabando. No hubo reloj plantado. Solo paz. Nuestra hija, Elena, ya gatea por toda la casa. Se ríe cuando hago sonidos ridículos. La casa es modesta, pero es nuestra. Hace unas semanas llegó una carta desde prisión. 3 páginas. Disculpas. Arrepentimiento. Una línea diciendo que quería conocer a su nieta. Mi esposa la leyó en silencio. La guardó en un cajón. Algún día se la daré, me dijo. Cuando sea grande y pueda entender quién fue su abuelo. ¿Y por qué no estuvo? Destruye a un hombre. Y sí, sentí satisfacción cuando cayó. Algo del que yo era antes de esa boda se perdió para siempre. Ya no confío fácil. Ya no cedo sin pelear. Pero cuando miro a mi hija riendo y a mi esposa sonriendo en esta casa que construimos desde cero, sé una cosa con certeza, no fue venganza. Fue respeto propio. Fui demasiado lejos. O simplemente me levanté por primera vez. Ustedes deciden.